Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Si nos hacen favor de prender la luz, por favor. Los jóvenes tienen clase, adolescentes y niños también. ¿Cómo están? Buenos días. Es una bendición estar reunidos una vez más adorando a Dios. Y bueno, tenemos algunos anuncios que reforzar. La próxima semana tenemos reunión de varones y la verdad es que muy pocos varones han comprado boletos. Tenemos Invierte en ti, varón. El próximo viernes iniciamos un congreso que se llama Sé Hombre, organizado por la Alianza de Pastores del Valle de Toluca, y estamos trayendo a 4 conferencistas, así es que es una bendición el poder estar ahí. A mí me gustaría que los varones estuviéramos ahí, nos diéramos cita ahí. Hace un año estuvimos nosotros ministrando la alabanza en el congreso, pero en esta ocasión pues nos toca, estuvimos organizándolo, pero nos toca solamente estar asistiendo. Y bueno, pues yo les animo a que estemos ahí, varones, a que invirtamos en también ese tiempo, ¿verdad? Hace un mes tuvimos el Congreso de Mujeres también. Hubo un Congreso de Mujeres y estuvo lleno. Las mujeres, la verdad es que siempre hay una discusión muy grande en ellas y parece que los varones como que no nos interesa o tal vez no lo consideramos una opción importante o primordial. Entonces yo les animo a que invirtamos y que estemos ahí porque lo necesitamos, varones. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos ser afilados. Dice la Biblia que el hierro con hierro se afila y el rostro del hombre con otro varón. O sea, que entre varones podemos ministrarnos, hablarnos, y pues Dios habla de que unos a otros tenemos que sacarnos filo, ¿verdad? Aguzarnos o afilarnos para estar a las circunstancias a las adversidades que enfrentamos hoy en día. Así es que en la mesa de atrás puedes adquirir tus boletos. Nos quedan ya pocos, pero sí, fíjate que mejor otras iglesias me han pedido boletos, otros varones de otras iglesias, y los hemos tenido que vender. Tenemos una promoción, y ahorita lo que podemos hacer es que si no alcanzas todavía boletos, te anotes y vemos si te los podemos conseguir al mismo precio. Teníamos una promoción, pero pues yo te animo a que hagas todo lo posible por ir. Vamos al tema de la predicación en esta mañana, que es la parte 3 de una serie que le hemos llamado La mentalidad del ciudadano del reino, y estamos analizando las bienaventuranzas del Señor Jesucristo. Y hablábamos en las predicaciones pasadas que estas bienaventuranzas es una enseñanza profunda de Jesús, de la actitud del corazón que debemos desarrollar para ser ciudadanos del reino o discípulos de Jesús. Todas estas características que Jesús está hablando, Él las está modelando, y es importante entender que tú y yo somos seguidores de Jesús y que debemos de caminar en esta tierra como ciudadanos del reino, ¿verdad? Como ciudadanos del cielo. Pertenecemos a Cristo y tenemos que reflejar a Cristo. Somos representantes o embajadores, como dice la Escritura, del Señor Jesús, y tenemos que vivir como Él vive. Así es que en Mateo 5:5 vamos a ver la bienaventuranza, la tercera bienaventuranza, y el título de esta predicación se llama La mansedumbre de Cristo, nuestro modelo a seguir. La mansedumbre de Cristo, nuestro modelo a seguir. Y Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, muchos de estos principios parecen palabras sencillas, pero son realmente palabras profundas de parte de Dios. Y también nos habla en estas bienaventuranzas las bendiciones que vienen por cumplir o por adquirir en nuestra vida estas características. ¿Me va siguiendo? Entonces, Mateo, abra su Biblia, 5:5.
Y vemos ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios, Jesús está diciendo la primera bienaventuranza que ya la vimos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada bienaventuranza es de que si tú haces eso, entras a un estado de plenitud, de felicidad, de gozo, y viene una recompensa por adquirir esa virtud o esa actitud. En la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hemos hablado ya de que esta bienaventuranza es un estado de bendición, de plenitud, de felicidad, más que dichoso, más que feliz, más que bendecido aquellas personas que adquieren esto o buscan esto, desarrollan esto, y hay una promesa sobre nosotros. Y Jesús nos está hablando de actitudes que deben de nacer y debemos de dejar transformar nuestro corazón. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Verdad? ¿Qué es la mansedumbre? En primer lugar vamos a ver 3 puntos de esta palabra: los bienaventurados, los mansos. Y a mí, de verdad, yo cuando estaba haciendo este estudio, he escuchado predicaciones donde personas dicen, no, pues hay que ser mansos, pero no mensos, ¿no? Y como que ponemos argumentos, justificaciones para decir, bueno, soy manso, pero no me voy a dejar. Y no voy a ser menso, por decirlo ahí. Pero sabes, a veces el mundo y a veces el cristiano piensa que el ser manso es una debilidad en el carácter. Y Dios nos está enseñando justamente lo contrario. Jesús nos está enseñando justamente lo contrario. La mansedumbre es una virtud. Y esta virtud vino en Jesús, vivió, se manifestó en la vida de Jesús. Y ese es el primer punto que vamos a ver de esta predicación: la mansedumbre revelada en Cristo Jesús. Jesús mismo se define como una persona mansa. En Mateo 11:29, podemos poner la cita, por favor, de Mateo 11:29. Y Jesús dice algo muy interesante: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y es que hoy en día el común denominador en el mundo es el estrés, la ansiedad, el afán, la preocupación. Y esas cosas empiezan, muchas de las enfermedades hoy en día ya son por causa del estrés, y nos hemos acostumbrado a que ahora el cristiano también, para el cristiano le sea normal, y decimos, no, pues es que estás en estrés, todo esto es por estrés. ¿Y cuál es un estado anímico del estrés? Vives ansioso, vives afanado, vives obstinado, vives preocupado, vives frustrado, un montón de cosas que te producen ansiedad. Y Jesús dice que cuando desarrollas la actitud de mansedumbre y humildad, encontrarás descanso para tu alma. Y a veces los doctores ya parecen hasta terapeutas, consejeros. Llévesela más tranquila, te dicen. Usted tiene la presión bien elevada por el estrés que lleva. No, pues es que si usted supiera, doctor, todas las preocupaciones y las cosas que tengo que resolver. Pues sí, pero Dios no nos mandó a estar en un estilo de vida como hoy el mundo lo tiene. Jesús nos mandó a que aprendamos de Él. Llevemos el yugo de Jesús. Empecemos a tener una mentalidad de reino, una mentalidad de ciudadano del reino. Empecemos a reflejar a Jesús, que la gente en tu trabajo, porque hoy parece que es un mérito, ¿no? El que estemos estresados, afanados. Ay, qué preocupado eres. Yo te veo que estás duro y duro, trabajando duro, y te veo que estás como hormiguita y no paras, y estás para arriba, para abajo, y parece que eso es un elogio, amados. Y no es un elogio, porque Dios no quiere que estés en un nivel de estrés, ni de preocupación, ni de ansiedad, porque son cosas que están robándote vida y robándote plenitud en tu vida, porque Dios nos llamó a paz, amén. Y Jesús quiere descanso para nuestras almas. Por eso dice Él, aprendan de mí que soy manso y humilde es decir, un fruto, lo vamos a ver más adelante. Y esta palabra manso, quiero detenerme en las definiciones, porque por no entender la profundidad de las definiciones, no entendemos lo que Cristo nos quiere enseñar. Y en el diccionario, ¿verdad?
en el diccionario Strong, dice que la palabra manso es la palabra griega praos, que significa gentil, significa humildad, significa mansedumbre. Pero te quiero comentar algo, el vocablo griego para praos o el sustantivo prautes es clave para entender la mansedumbre en el Nuevo Testamento. Significado del término praos. En la cultura griega clásica, escuche bien, le voy a dar solamente una introducción en el contexto cultural de la época de Jesús. En la cultura griega clásica, la praos o mansedumbre o ser manso no significaba debilidad, tampoco significa timidez. Inclusive hay una referencia, Aristóteles usaba praos para describir la virtud de la persona que controla su ira y no se exalta con facilidad. No se exalta con facilidad ni la reprime de manera enfermiza, sino que domina su ira con equilibrio. Se refería en la cultura griega en aquel tiempo a tener fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Como esos carros, ¿verdad? Que son súper deportivos, que te jalan a 700 o 600 caballos de fuerza. Y no sé si has visto en los videos que a veces gente, esos coches los choca inmediatamente porque no saben controlar la fuerza de un coche con tanta potencia. Y a veces así está nuestro corazón, nuestra vida, nuestro carácter. Ahora, en el Nuevo Testamento, escuche bien, y en la Septuaginta, que fue la versión hebrea traducida al griego, se traduce como mansedumbre o humildad de espíritu. Es por eso que en Mateo 5:5 la Biblia dice, y Jesús habló, bienaventurados los mansos. En Mateo 11:29, que lo acabamos de leer, Jesús habla de aprendan de mí que soy manso. En Primera de Pedro 3:4 dice que, si podemos poner Primera de Pedro 3:4 por favor, bendito el Dios y Padre, el verso 4 de Primera de Pedro 3, dice para una herencia Primera de Pedro 3:4 por favor, es 1:4 ahí. Primera de Pedro 3:4, ayúdenos. Ok, ahora sí desde el 3 lo leemos, por favor. Vuestro atavío, vuestra forma de vestir, o lo que, ¿verdad? Nuestra forma nuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, el 4, el interno. Tenemos que ser vestidos o tener una vestidura interna, el de un corazón que incorruptible, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que afable y apacible, que es de grande estima que. Y esta palabra afable, escuche bien, y apacible es la palabra preus, mansedumbre, ser apacible. Y este tipo de ornamento interno, este tipo de carácter que debemos desarrollar todos, es que de grande estima ¿a quién? A los ojos de Dios. Por eso nosotros no tenemos que conformarnos con decir, ay pastor, es que a mí la verdad es que tengo un carácter bien fuerte. Quítate eso de tu cabeza. Un carácter fuerte es un carácter que realmente se controla y se domina. Un carácter iracundo es un carácter débil, no fuerte. Así es que estás utilizando un término equivocado cuando dices, es que soy de carácter fuerte. No. Eres realmente de carácter débil. No lo has transformado, no lo pones bajo control, no lo pones bajo dominio. Porque si tuvieras un carácter fuerte, tendrías entonces un carácter apacible que controla, que domina. Y eso es lo que tenemos que ir desarrollando en nuestra vida. Y seamos honestos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros es nuestro talón de Aquiles? ¿O nomás soy yo el único? Ya los escucho muy callados, no les estoy regañando, solamente estoy poniendo en contexto lo que el Señor quiere cuando habla de mansedumbre. Tiene que ver con autocontrol, tiene que ver con un carácter, con gentileza, con amabilidad.
En la Septuaginta aparece para traducir palabras hebreas como anau, que significa humilde, afligido o dependiente de Dios. Dios quiere que nosotros seamos humildes, dependamos de Dios. Número 3, tiene un matiz espiritual. En la Biblia la mansedumbre no es solo un control emocional, amados. La mansedumbre no solamente es un control emocional, sino también una sumisión confiada a Dios. Por eso Jesús enfatiza en eso. Es la actitud de quien no busca imponerse con violencia, escuche bien, ni con fuerza. Es aquel de quien no busca imponerse con violencia o con fuerza, sino que se apoya en la justicia de Dios. Así es que el vocablo griego que estamos viendo para mansedumbre o manso, significa manso, apacible, humilde, poder bajo control. No es debilidad, sino fuerza gobernada. Amén. Qué bueno que eres de carácter que tú dices, no me gusta estar quieto, ok, pero tienes que estar autogobernado y gobernado también por Dios. Habla de una dependencia de Dios, confianza en que Él te defiende en lugar de buscar tu propia venganza o tu propia justicia. En palabras sencillas, praos es tener la fuerza para responder con dureza, pero tener la mansedumbre porque confías en Dios. Puedes actuar en fuerza, puedes actuar con autoridad, puedes actuar con poder, pero decides o eliges actuar mejor con mansedumbre porque confías en Dios. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sabe? A Jesús cuando lo arrestaron, ¿se acuerda usted que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno? ¿Sí se acuerda o no? Y Pedro utilizó la fuerza para defender a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, yo pudiera pedir que una legión de ángeles a mi Padre, ¿y qué pasaría? Acabaría no solamente con estos, con todos. ¿Se acuerdan que en una de las historias un ángel, tan solo un ángel de Dios mató más de 180,000 personas? Una legión es, en el contexto romano era de 3,000 a 6,000 soldados. Jesús dice, yo pudiera orar por una legión de ángeles, pero Jesús pudo haber actuado con su autoridad, con su fuerza, pero ¿qué decidió? Actuar con mansedumbre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús no solamente enseñó, sino que replicó, vivió, ejemplificó lo que es vivir una vida que en mansedumbre, confiando en Dios. Lo golpearon, lo abofetearon, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? En el infierno vas a pagar lo que me hiciste. ¿Dijo eso? Vas a cosechar todo lo que has sembrado. Y a veces le decimos eso a la gente que nos trata mal. No te estoy maldiciendo, pero las vas a pagar todas. Amados, Jesús en la cruz, ¿qué hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a ver algunos aspectos solamente por mencionarlos, pero en la entrada triunfal, en Mateo 21:5, si lo podemos poner, Mateo 21, decir a la hija de Sión, esto era una profecía que estaba en Zacarías, he aquí tu rey viene a ti, ¿qué? Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. A través de la historia ves a los grandes líderes, a los grandes libertadores, a los grandes caudillos, y todos ellos se vanagloriaban. Iban en caballos, mostrando su grandeza, muchos su poder, hacían grandes desfiles, trayendo inclusive el botín y presumiendo el botín de todo lo que habían logrado. Eso era la costumbre de los griegos, Alejandro Magno, de los emperadores romanos también. Sin embargo, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, decide venir y entrar triunfalmente como manso, apacible, no orgulloso, no soberbio, humilde. Venía en un asno y lo hizo con propósito, me explico, lo hizo con intencionalidad.
porque no quería él ponerse por encima, aunque él tenía toda la autoridad de ponerse por encima. Y el Señor nos da una grande lección aquí a nosotros. Cuando estamos en un nivel de autoridad, cuando estamos en una posición, ¿qué hacemos con la posición? A veces Dios no nos da ese tipo de posiciones porque no estamos dispuestos a ir con humildad, siendo afables, sino tomamos la posición para ahora sí, los que me la hicieron me la van a pagar. Te estás vengando, estás queriendo buscar una posición de autoridad en el trabajo donde estás. Cuando obtenga poder, lo voy a usar para darle un escarmiento a los que me hicieron la vida de cuadritos. Y Jesús no hizo eso. Primera de Pedro 2:23 dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto habla del corazón de Jesús. Y Él le tocó vivirlo, y Él le tocó ejemplificarlo. ¿Y de qué manera tú y yo lo vamos a ejemplificar, lo vamos a vivir, lo vamos a manifestar? Si somos hijos de Dios, debemos de desarrollar ¿qué? Mansedumbre, debemos ser apacibles. Tienes la posibilidad de hacer muchas cosas, pero renuncias a ello porque prefieres mostrar el corazón de Dios. Claro que va a haber gente que te hizo la vida de cuadros, claro que va a haber gente que te hace la vida imposible y vas a tener en algún momento la oportunidad de eso, pero tú tienes que ser también como José. ¿Se acuerdan José? Que sus hermanos lo vendieron y él, gracias a Dios, algo que nos enseña la Escritura, el ejemplo de José es que no se amargó, desarrolló carácter, ¿verdad? Porque lo vendieron como esclavo y después todas las que él padeció hasta que Dios cumplió su promesa y lo puso como segundo de Faraón. Y justo ahí Dios le pone a sus hermanos enfrente, buscando alimento. ¿Y qué hizo José? Aquí me las voy a cobrar todas, ¿verdad? ¿Sí dijo eso? Él empezó y dijo, esto que ustedes me hicieron estaba en la voluntad de Dios para salvarlos a ustedes, para salvar a mi familia y para salvar aún a esta nación. Y no se resintió con sus hermanos. Los abrazó, los besó, lloró. Y eso habla de un carácter trabajado, amén. Y Dios, Jesús nos dice, aprendan de mí. Así es que seguir a Cristo, amados, ser seguidores de Jesús, ser discípulos de Jesús, es reflejar su espíritu, amén. Reflejar su carácter. Jesús fue manso. Así es que quítate esa idea que agarramos los cristianos. Soy manso pero no menso. No se trata de manifestar el carácter de nuestro Señor. En nuestras reacciones diarias, mansedumbre con tu familia. A veces donde perdemos más la paciencia, amados, es con nuestra propia familia. Somos bien misericordiosos y bien comprensivos con los demás y en la casa somos intolerantes. Y a veces con la familia espiritual también. Y se nos olvida que todos estamos en proceso. Entonces tú tienes que reflejar, somos llamados a reflejar. Ahora hay una bendición, bienaventurados los mansos. Y luego la promesa, ¿verdad? Entonces, nuestras reacciones diarias en tu familia, ¿cómo reaccionas? Ahí es donde sacas todo, ¿verdad? No, en la calle, en el trabajo, no gritas como gritas en tu casa, aguas ahí. No te alteras como te alteras en tu casa. No te pones histórica o histérica, ¿verdad? Como en casa. Y a veces ya ni tu esposo ni tus hijos quieren llegar a casa porque ya saben cómo los vas a recibir. Y la Biblia, lo que leímos hace un rato en 1 de Pedro, hay un ornamento que tenemos que ponernos, ¿verdad? Así como en una fiesta no te vas de short, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En una boda no va de short el papá de la novia ni el novio, ¿verdad? ¿Sí o no? Vas y hasta haces un gasto excesivo porque me tengo que ver bien. Bueno, internamente tenemos que vernos bien, amados. Porque ese tipo de actitud de corazón es el que le agrada a Dios. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Amén. Así es que, ¿cómo reaccionas en el trabajo? ¿Cómo reaccionas frente a la injusticia? Yo he puesto el ejemplo, ¿verdad? Que ahorita estamos viviendo un tiempo difícil en nuestro país, ¿verdad? Sales a la calle
y dices, ¿qué está haciendo nuestro gobierno, verdad? Pues hay que orar por él. Cada hoyo que agarras te recuerda que tienes que orar por tus autoridades y Señor, dale sabiduría y que hagan buen uso de los recursos para que ayuden donde se necesita. Dios quiere que oremos y ¿sabes qué? Hay un propósito en todo lo que estamos viviendo. Cada situación que estás viviendo, Dios te está recordando, ora para que la justicia reine. Pero empezamos a maldecir, empezamos a hablar un montón de cosas y sacas tus amarguras y cada día que agarras le recuerdas el 10 de mayo casi a todos los del gobierno. Esas no son las cosas que Dios nos ha enseñado. Hay un montón de injusticia, claro. Pero tenemos que actuar como Dios quiere. Regresando a lo que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahora quiero compartir la enseñanza acerca de la humildad. La humildad que Jesús se refiere es la palabra tapeinos. Y tapeinos significa una persona humillada o que se dispone a humillarse o que en las circunstancias decide humillarse. Esta es la humildad de la que Jesús habla. Humildad en condición. El significado de tapeinos, ¿verdad? En el griego clásico era ser bajo, pequeño, humilde en posición. Se usaba para describir algo bajo en estatura, bajo en condición o en estatus social. También se usaba para referirse a una actitud interior, modestia, no buscar grandeza propia. Y en el contexto del Nuevo Testamento y de la enseñanza en la Escritura, aún de la Septuaginta cuando fue traducido al griego, se traduce como humildad. Y en Mateo 11:29 Jesús justo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y esta humildad de la que Jesús habla fue lo que la Biblia revela de él en Filipenses 2:8, que Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Siendo Dios, siendo el creador del universo, Él se humilla y Él se humilla a niveles súper elevados porque Él dejó su condición, abandonó su gloria, abandonó todo su estatus para venir y tomar forma humana, y aún como ser humano no vino aquí aunque lo merecía. Él merecía la grandeza, Él merecía el honor, renunció a eso y se hizo un siervo y subió a una cruz tomando tus pecados y los míos. Y si no fuera por esa actitud de mansedumbre y de humildad de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención no hubiese podido ser efectuada. Y si Cristo hizo eso por nosotros, ¿por qué no vamos a hacer eso por Él? ¿Me va siguiendo? Si Cristo hizo eso, se humilló por nosotros, que nosotros no éramos nada, nosotros ¿cómo no lo vamos a hacer si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Dios del universo? Tú y yo tenemos que entender que la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Él. Hoy en día se ha enseñado a veces no un evangelio completo. Se le enseña a la gente que Dios va a hacer algo grandioso en ti, aunque eso es verdad, pero no creas que el evangelio se trata de que Dios gire alrededor de ti. Tú y yo giramos alrededor de Jesús y vivimos para Jesús. Y como Pablo decía, soy esclavo de Jesucristo. Y eso es una actitud de humildad, aunque él era un apóstol, pero él siempre había una actitud porque la aprendió de Jesús. Ser seguidores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo soy seguidor de Cristo. Y seguir a Cristo, esto es nuestra meta, nuestro objetivo. Cristo se humilló a sí mismo. ¿Te has humillado a ti mismo? ¿Has renunciado a tu posición? ¿Eres un hijo que refleja el corazón del Padre o que revela el corazón del Padre al actuar? ¿Eres obediente hasta la muerte? ¿Eres sencillo de corazón? Porque Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia ¿a quién? Entonces hay una promesa por desarrollar una actitud adecuada. ¿Cuántas veces nosotros detenemos la intervención de Dios porque somos cristianos orgullosos, vanagloriosos, soberbios y que queremos que Dios muestre qué tan grandes y tan buenos o tan servidores somos de Dios? Y Dios quiere que tú y yo seamos humildes porque cuando más nos humillamos, ¿qué crees? Más gracia
va a haber para nuestra vida. Porque hay una promesa, amados. Amén. Así es que en la Septuaginta también se traduce a humilde, afligido, dependiente de Dios, igual que praos. Humildad se define o se traduce igual, humilde, afligido, dependiente de Dios. Y hay una matiz espiritual en este vocablo. Reconocer la propia pequeñez delante de Dios. Y yo a veces nos ha pasado, a veces he escuchado y también me ha pasado a mí, que en circunstancias, a veces nosotros le reclamamos a Dios en ciertas circunstancias que nos parecen injustas o que parece que Dios no nos ha respondido como se debiera. Y decimos, y bueno, al ser honestos, a veces cometemos ese error. Le reclamé a Dios. Y sabes, es algo que está fuera de está fuera del contexto. ¿Me explico? Cuando decimos reclamamos o cuando tomamos una actitud de reclamarle a Dios, amados, siempre hay orgullo y soberbia ahí. Porque tú y yo debemos de reconocer la pequeñez, lo pequeños que somos delante de Dios. Y Isaías tuvo una experiencia y se describe en el capítulo 6, siendo un gran profeta de Dios. Vio la gloria de Dios, pero cuando vio la gloria y la santidad de Dios manifestada, escuche bien, él dijo: ay de mí que soy pecador. Y vio su pequeñez. Y a veces Dios nos muestra y nos enseña cuán pequeños somos. Pero Dios quiere que esta actitud sea algo en nosotros. Reconocer que somos pequeños delante de Dios. Que Dios tuvo misericordia de ti solamente porque te amó y me amó. Y porque Él en su amor nos eligió y que no es una pregunta que jamás vamos a poder contestar nosotros o que jamás vamos a poder comprender aquí. ¿Por qué Dios te eligió a ti y por qué Dios me eligió a mí? Nosotros no somos mejores que los de afuera, amados. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y esto es algo que debe de mantenerte siempre humilde. Y a veces nos paramos en el llamado, en el ministerio, en los títulos, en lo que hemos caminado, en que a veces logramos cosas. Y eso es como que a veces nuestros méritos, nuestros esfuerzos, y eso es lo que a veces nos hace perder el piso. Pero Jesús nos recuerda: aprende de mí, que soy manso y humilde. Jesús era grande, amén, antes de tomar forma humana. No era pequeño, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero Él se humilló. Ahora nosotros somos pequeños y debemos nunca olvidar de dónde fuimos sacados. Así es que es no pensar más alto de uno mismo de lo que te corresponde. Romanos 12:3, la Escritura nos dice eso. Romanos 12:3, si nos ayudan a ponerlo, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así es que tenemos que tener un concepto adecuado, amados. Somos hijos de Dios por gracia, pero no somos superiores a nadie. Esa es una realidad. Y tener disposición. En Filipenses 2:7 precisamente se nos enseña. Y si tú lees todo el capítulo 2, dice la Escritura: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. Y esto habla de que debemos de tener el sentir, la actitud que sale no de una emoción, sino de un rasgo de carácter forjado desde el Espíritu. Recordemos que es un fruto del Espíritu la mansedumbre, amén. Y cuando habla de esta humildad es tener esa disposición de servicio, imitando a Cristo que se despojó
a sí mismo. Jesús se despojó de todo eso por una sola razón: servirnos. Y aquí hablamos de un tema bien interesante: el servicio. ¿Qué tanto sirves? ¿Qué tanto estás sirviendo? ¿Qué tanto desarrollas tu servicio en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia? Porque debe haber una actitud de servicio. Debe de haber algo que te impulse a servir. Y es parte de esa humillación, de esa humildad, que si yo soy humilde me despojo. A mí me bendice porque te quiero decir una cosa: hay gente que tiene puestos, cargos elevados en sus empresas, en donde trabajan, y aquí están sirviendo, hermanos, agarrando una escoba. Te lo digo ahora sí que con hechos, que no le da temor agarrar una escoba y un recogedor y se pone a barrer el estacionamiento. Y es gente que reconoce que Dios merece lo mejor. Y Dios quiere eso en la iglesia, amados. Tu servicio, más allá de tu ofrenda, de tu diezmo que das. Jesús se despojó de toda su gloria. Es como si tú abandonaras tu posición económica que hoy tienes y decidieras ir al lugar más pobre de este país y decidieras: voy a invertir años de mi vida en ese lugar, pero no voy a llegar con lo que tengo, voy a llegar sin nada para servirles a ellos. Jesús hizo eso y Jesús nos enseña a ser así. Amados, tú tienes un lugar, una casa, un trabajo, una iglesia donde servir. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Amén. Así es que, para resumirte estos dos conceptos: praos es mansedumbre y está enfocado a una actitud hacia el trato hacia los demás. Escucha bien. Praos, ser manso, es mansedumbre en el trato hacia los demás, sencillez, humildad hacia los demás, poder bajo control. Y tapeinos, que es humildad, es la actitud interna hacia Dios y hacia uno mismo. Reconocer tu dependencia y no exaltarte. Amén. Punto número 2 de la mansedumbre: es un fruto del Espíritu. No es algo natural, sino espiritual. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu, y empieza a mencionar todo el fruto, y uno de ellos es la mansedumbre. La mansedumbre se manifiesta entonces desde el Espíritu, amén, desde un carácter profundo formado por Dios. No solamente es algo emocional y se manifiesta hacia los demás, amén. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué interesante se requiere esto en la iglesia, porque se requiere tu humildad y tu mansedumbre en la iglesia, y se requiere que en esa humildad y mansedumbre tú puedas tolerar, soportar a las demás personas. Nos capacita para restaurar a otros también. Gálatas 6:1, pongamos Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Expúlsalo de la iglesia, castígalo, disciplínalo, córrelo de ahí y avergüénzalo delante de todos. ¿Verdad que eso dice el pasaje? ¿Qué dice? Vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarlos con espíritu de ¿qué? Porque la mansedumbre viene de un fruto del espíritu de nuestro interior, y tenemos que traer a esa persona a la misericordia y al amor de Dios, considerándote a ti mismo, ¿verdad? No sea que tú también ¿qué? Seas tentado. Así es que, en vez de responder con enojo, con dureza, el Espíritu Santo nos guía a tratar con mansedumbre a nuestros hermanos, especialmente a los que caen o se equivocan o están en una actitud diferente. ¿Y cuántas veces nos atoramos y nos echamos el pleito con el hermano? Y todavía no, nos justificamos. Seguido luego me pasa, ¿no? Pastor, pasó esto. Y yo nomás le vengo a decir que esto y esto y esto y esto, y yo no me voy a dejar porque esto y esto y esto y esto. Y a veces digo: ¿y no has leído los pasajes? ¿No has escuchado las predicaciones? Que debemos ser como Jesús.
Ponerte a cuentas con tu hermano. No se trata de ver quién tiene la razón, sino de superar la situación. Salmos 37:11. Y vamos al último punto y con esto acabamos. Si me ayudan con el piano, por favor. La promesa a los mansos. Entonces, ¿vale la pena ser manso o no? Así es que no vuelvas, yo te pido un consejo, no vuelvas a decir, soy manso pero no menso. No digas eso, por favor. Porque más parece una excusa. Tú vas más lejos. Tú tienes una promesa. Tú hallarás descanso para tu alma, vivirás en paz, porque estás dependiendo de Dios. Las personas que están viviendo la injusticia, Dios les da una promesa. Mateo 5:5, lo vuelvo a repetir, ellos heredarán, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y Salmo 37:11 dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así es que el Señor Jesús nos dice claramente que tenemos una herencia. Él pelea por ti. Él peleará por ti. Él peleará tus batallas. En medio de esta injusticia que te golpea, que te ha lastimado, que el enemigo ha querido destruirte, Dios se va a glorificar. Yo he visto cómo Dios cumple su palabra. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. El mundo hoy exalta a los agresivos. El mundo hoy se enseñorea. Las personas que están en autoridad en los gobiernos piensan que están por encima de cualquier persona, que no van a poder, nadie les va a hacer nada. Pero como dice el Salmo 37, los malos se ensoberbecen y piensan que nadie puede hacer nada en contra de ellos. Pero Dios dice, solo es cuestión de tiempo. El salmista dice, después los volví a buscar, ya no los encontré, habían desaparecido, habían caído. Porque nadie, escucha bien, nadie puede librarse de la justicia de Dios. Y tú que estás al amparo de la justicia de Dios, tienes la promesa de que Dios va a pelear por ti en todas tus batallas. El mundo exalta a los agresivos, pero la verdadera recompensa es para los que caminan en mansedumbre y en humildad. Nuestra herencia segura está en Cristo, tanto en esta vida como en la venidera, como en la vida eterna. En esta vida Dios te promete dirección, te promete paz, te promete exhibir tu justicia como la luz del mediodía. La mansedumbre, amados, no es debilidad, sino poder bajo el control de Dios, reflejo del carácter de Cristo. La mansedumbre es evidencia del Espíritu Santo en nosotros y es la garantía de la herencia que Dios nos ha prometido. Pidamos al Señor que forme en nosotros la mansedumbre de Cristo para responder como Él, para amar como Él y para heredar con Él. Ponte de pie, por favor. Hoy el mundo aplaude al poderoso, al altivo, al soberbio, al que se jacta y al que hace lucir o ver sus esfuerzos. Una persona exitosa en el mundo es aquel que logró y que ha hecho cosas, no importando cómo llegó ahí. Pero tú sabes que Dios, el ciudadano del reino, escucha bien, el ciudadano del reino, al que le pertenece el reino, es aquel que tiene el corazón de su Señor, de Jesucristo. Jesucristo actuó revelando el corazón del Padre.
Respondamos como Jesús, amemos como Jesús, para poder heredar con Jesús. Cierra tus ojos y yo no sé de qué forma te ha hablado esta palabra, pero pídele al Señor en esta mañana: Señor, necesito que tomes el control de mi vida. No quiero actuar bajo mi fuerza, bajo el poder que yo puedo ejercer. Quiero dejar que tu poder opere. Por eso un pasaje en la Escritura dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces no dejamos operar a Dios porque estamos resueltos a ejercer nuestra propia fuerza. Pero cuando tú renuncias a hacer algo en tu fuerza, le estás dejando a Dios el lugar de hacer lo que Él sí puede hacer. Como Jesús, como lo leímos en 1 de Pedro, no amenazó, no respondió, enmudeció, no abrió su boca y encomendó su causa a aquel que hace justicia. Y Dios lo coronó, Dios lo exaltó, Dios lo glorificó, lo resucitó, lo levantó de los muertos y lo puso por encima de todas las cosas, porque al que se humilla, Dios lo exaltará. Y Jesús se humilló hasta lo más alto y fue exaltado hasta lo más alto. Y tú y yo tenemos una herencia muy similar, una promesa, que Dios exalta al que se humilla. Y Dios te va a levantar si tú te mantienes humillado. Dile: Señor, en esta hora perdóname, reconozco mis fallas, reconozco mis errores. ¿Cuánto me falta de tu carácter en mi vida, Señor? ¿Cuánto me falta ser transformado? ¿Cuánta luz hace falta que yo pueda reflejar en mi propio hogar, en mi propia casa? ¿Cuánta luz necesito dar todavía en el lugar donde estoy, en mi trabajo, en la misma iglesia? Señor, transforma mi corazón y dame un corazón conforme al tuyo. La mansedumbre es una virtud y la quiero ver siempre como eso. La humildad es un rasgo maravilloso de carácter que hace reflejarte a ti, Señor, y yo quiero reflejarte. Señor, pongo en tus manos toda la injusticia que estoy viviendo. Si tú estás viviendo injusticia, dile a Dios en esta hora: la pongo en tus manos, Dios. La pongo en tus manos. Tú eres el que defiende mi causa, Señor. Y yo, Señor, te pido que tomes el control de todas las cosas. Quiero ser un ciudadano del reino, quiero ser un seguidor, quiero ser un hijo tuyo que muestre, que evidencie que tú vives en mí. No olvidemos que a los cristianos se las llamó así porque veían a Cristo reflejado en esa gente. Y hoy es tiempo de que vean a Jesús en nosotros. Y Dios va a hacer eso en ti. Señor, yo oro por esta iglesia, oro por cada uno de mis hermanos. Tú estás trayendo esta palabra porque vas a trabajar en ellos. Tu Espíritu Santo, tu palabra poderosa va a actuar en cada uno de nosotros, porque tú vas a formar un corazón conforme al tuyo en nosotros. El avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo no solamente es poder, sino habla de la gloria de Dios. Y gloria de Dios tiene que ver con poder, pero también con el carácter reflejado de Cristo. Y Dios quiere que tú seas un hombre lleno de la gloria de Dios, una mujer llena de la gloria de Dios. No solamente que tú experimentes el poder de Dios, sino también reflejes el carácter de Cristo. Señor, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Y te pido que tú seas con ella, Señor. Que tú hagas de nosotros un corazón conforme al tuyo. Haznos verdaderos ciudadanos y permítenos ser verdaderos ciudadanos del reino. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro corazón. Tu Espíritu Santo empiece a traer fruto del Espíritu a nuestra vida, a nuestro interior.
quiero dirigirme a las personas que no le han entregado su vida a Cristo, que tal vez has escuchado muchas veces la palabra de Dios, pero no le has rendido tu vida a Cristo. Cristo rendió su vida y murió en una cruz para que tú no tengas el castigo de la condenación eterna que está sobre todo ser humano. Jesús mismo dijo: si no se arrepienten en sus pecados morirán, refiriéndose que hay una condenación que es consecuencia de vivir a espaldas de Dios. Él no diseñó el infierno para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Pero Satanás y sus ángeles, a través del pecado y de hacernos pecar y caer, nos han arrastrado a su misma condición. Pero Cristo vino para rescatarnos de ahí. Y Él dice: todo el que viene a mí no le echaré fuera, y recibirá vida eterna. Si tú vienes arrepentido, quebrantado, y le pides perdón a Jesús con todo tu corazón, Él te rescata de la condenación, de tu destino de condenación, y te pone en los brazos del Padre, y te declara como su hijo, porque la salvación y la vida eterna es un regalo de Cristo, aquel que viene a Él arrepentido. Y el arrepentimiento no es algo que produces tú, escucha bien. Es el toque de Dios. Lo que tú haces es corresponder a ese llamado. Y esa es una decisión ya tuya. Y si en esta hora Dios te está dando convicción de que le necesitas, ábrele tu corazón a Él. Yo quiero guiarte en unas palabras, pero hazlas con todo tu corazón. Y en estas palabras que te voy a dirigir, dilas con toda tu alma y le vas a pedir a Cristo que entre a tu vida. Repite después de mí esta oración: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Reconozco que yo he fallado, que te he pecado y que he ofendido tu propósito y he ofendido tu nombre. Pero hoy te pido perdón. Vengo ante tu amor para recibir perdón y gracia. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y creo con todo mi corazón que en la cruz pagaste todas mis deudas y todos mis pecados ya han sido perdonados. Hoy quiero que ese perdón se efectúe dentro de mí. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida, porque hoy pongo mi ser en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, Jesús mismo dijo: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hoy tú le has pedido perdón a Jesús y has reconocido que le has fallado. Pero hoy también dice la Biblia que el Espíritu Santo te ha sellado y que en el cielo es proclamado tu nombre delante de Dios. Así es que si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero pedirte ahí que en tu lugar levantes tu mano. Queremos bendecirte y queremos felicitarte. Dios te bendiga. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. A partir de ahora, por promesa de Dios, escucha bien, tú eres declarado su hijo, su hija. Tu nombre está anotado en el libro de la vida y ahora eres parte de la familia de Dios. Iglesia, que Dios me los bendiga, que tengan una bendecida semana y que el Señor sea con ustedes. Hoy